El Señor está en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Escuchamos en la primera lectura del inicio del libro del profeta Ageo, en la que el Señor muestra las consecuencias de descuidar el templo o de despreciar el templo de Dios. El templo es la casa de Dios. La casa de nosotros es el lugar de descanso, es el lugar que se ansía llegar después de que se ha trabajado, después de que uno se ha cansado, uno desea regresar a su casa. Bueno, pues Dios se quiso hacer una casa en medio de nuestras casas. Y dice el Señor, cuando aquel pueblo de Israel posponían la reconstrucción del templo, pero no la reconstrucción de sus casas. Sí la reconstrucción del templo, pero no la reconstrucción de sus casas. Y les dice el Señor: abran los ojos, mediten lo que está sucediendo con eso que están haciendo. ¿Cuáles son las consecuencias? Fíjense la privación de bendiciones que hay. Siembran mucho y cosechan poco. O sea que por más que nos esforcemos y trabajemos, los resultados van a ser pobres, van a ser mediocres. Comen y no se sacian, beben y no se les quita la sed. Es una eterna insatisfacción. Quiero esto, lo alcanzo, ya quiero algo más, quiero otra cosa, lo alcanzo, quiero algo más, quiero otra cosa. El problema es que ya no tenemos paz. Ya no tenemos paz nosotros en nuestra vida, ya nada nos puede saciar, tengamos lo que tengamos, alcancemos lo que alcancemos, ya nada nos puede saciar. Dice el Señor: su dinero cae en bolsa rota. Por eso es que no alcanza para nada. Mucha gente ahorita mismo se está quejando de eso. Esto es un reflejo de que estamos siendo privados de las bendiciones. Si estamos siendo privados de las bendiciones de Dios, tenemos que detener nuestra vida para revisar qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? En este tiempo es muy importante que detengamos nuestra vida y empecemos a ver lo que está sucediendo alrededor de nosotros. ¿Qué es lo que vemos? Una crisis económica que se está yendo a pasos agigantados. Está creciendo la deuda, está creciendo la crisis económica a pasos agigantados, ¿verdad? Esta crisis está azotando los sueldos de todas las personas. Cada vez alcanza para menos, y esto es en el mundo entero, no nada más aquí en nuestra tierra, esto es en el mundo entero. Por eso es tiempo de detenernos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué la ausencia de bendición en nuestra vida? Tenemos que detenernos y revisar primero el templo de Dios. Revisar el templo de Dios, porque el Señor le duele. Te doy, pero lo que te doy y te doy de más, solo te alcanza para ti. Eso le duele, eso es una ingratitud de parte de nosotros para con Dios. Tenemos que revisar la liturgia. ¿Por qué la liturgia no es más solemne? Porque no se les antoja a muchos participar. Simplemente no quieren, o les da vergüenza, y pues la liturgia que salga, pues ahí como se pueda salir. Despreciamos, pudiendo hacer algo más digno de Dios, al despreciarlo, nosotros quedamos privados de las bendiciones de Dios. Dice el Señor que si embellecemos su casa,
Dice, vayan al monte, corten la madera, traigan y reparen mi templo. Es la casa, es que Dios quiso poner su casa en medio de nuestras casas. Dios quiso hacerse nuestro vecino. Dios está tan cercano a nosotros que es un vecino de nosotros. Su casa está en medio de nuestras casas. Y dice el Señor que si embellecemos su casa, Él bendice nuestras casas. Esa bendición no solamente tiene que ser económica, la bendición puede ser en muchos ámbitos, puede ser una bendición que lleve a la unidad familiar, a la conversión de los que están más retirados de Dios, a la fortaleza de los más débiles, abrir los ojos a los que están ciegos a la realidad. Eso es unas bendiciones muy grandes que se dan cuando nosotros no nos quedamos con aquello que la providencia de Dios nos ha dado y despreciamos cómo está la casa de Dios. ¿Cómo está la casa de Dios? Entonces hay que embellecer la casa de Dios. Y cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tenemos que dar? ¿Dinero? No necesariamente. No es lo único con lo que se puede dar en la casa de Dios. Cada quien lo que sepa hacer. Lo que sepa hacer, que lo ponga al servicio de Dios, lo que sepa. Por lo tanto, no le estamos pidiendo algo que les cueste. No es algo que les cueste, algo que pueden hacer, algo que Dios les concedió poder hacer y ustedes van a ponerlo al servicio de la gloria de Dios. Al servicio de la gloria de Dios. No se necesita que inventen cosas ustedes. No se necesita castigar a la familia. Vamos a dar una donación al templo, pero nos vamos a quedar sin comer 3 días. No es lo que pide Dios. No pide, nunca va a pedir que ustedes castiguen a la familia, que les priven de sus necesidades básicas por ayudar al templo. Eso nunca lo ha pedido el Señor. Nunca lo ha pedido el Señor eso. Pero sí necesitamos ver qué es lo que nosotros podemos hacer por la casa de Dios. Es que la casa paterna se debe de amar. Y nosotros nos está faltando amor a la casa paterna. Hay personas, hay familias que siempre fueron muy integradas y entonces ahí está la casa paterna y la tienen en buen estado y todos los hijos van participando, van poniendo que no se acabe, que no se destruya, se le va remodelando, pero hay veces que no. Así también en la casa de Dios. Esta es la casa de Dios, nuestro Padre. No es la casa nada más del sacerdote. El sacerdote no vive en el templo, vive en un lugar aquí dentro de la misma zona de la parroquia. Pero no estamos aquí en el templo. Esta es la casa de nuestro Padre Dios. Esta es la casa de nuestro Padre Dios. Entonces es ver qué puedo hacer yo de aquello de lo que yo he recibido de Dios. ¿Qué puedo hacer yo de lo que he recibido? A lo mejor alguien podría pintar, a lo mejor alguien podría pasar a leer las lecturas, a lo mejor alguien podría cantar, si canta bien, ¿verdad? Porque si no vamos a embellecer aquí nada, pero bueno, a lo mejor alguien podría adelantarse y limpiar las bancas. Es la casa de Dios, no solamente por el que se vaya a sentar en esas bancas, sino porque es la casa de tu Padre. ¿Qué puedes hacer por la casa de tu Padre? ¿Qué puedes hacer para embellecer la casa de tu Padre? Necesitamos ese celo por el lugar, fíjense bien, donde Dios quiere manifestar su gloria. Es igual que lo que le dice la Virgen a Juan Diego. Dile que le pide a Juan Diego que vaya con el obispo y le diga que ella quiere que le hagan una casita donde mostrar su amor persona. Amor persona no es una forma como ahorita se exprese uno, por eso no tiene mucho sentido para nosotros. Pero amor persona es el amor personal, el amor más grande de mi corazón, y ese es Jesús. Donde yo muestre a Jesús, donde yo muestre a mi Hijo, es lo que está diciendo la Virgen. Quiero una casita. ¿Por qué no lo hizo si podía haberlo hecho en el cerro, en el árbol, en un río? Quiero una casita. Y Dios va a pedir que se haga un templo, va a pedirlo y va a dar una gracia especial para que se haga ese templo. David, ¿qué es lo que va a hacer David? Cuando ya está establecido David ahí como rey, de repente dice, ¿cómo es posible que yo esté viviendo en un palacio y el arca de la alianza donde está la presencia de Dios esté en una tienda de campaña?
pues ya no me voy a dormir en ninguna cama hasta que hasta que hagamos un templo para Dios. Y se va al suelo y se duerme en el suelo. Claro que en alguna cosita ahí, pero se duerme en el suelo y se moviliza todo el pueblo porque el rey estaba tirado en el suelo. Se moviliza y Dios manda a su profeta. Y le dice Dios a través del profeta: qué bueno que haces esto, pero no te di a ti la gracia de que hicieras mi casa. Eso se lo voy a regalar a tu hijo me la va a hacer mi casa, tú no vas a hacer mi casa. Y se calma él. Y si es voluntad de Dios que esté ahí, ya no se puede hacer más. Está bien, Dios quiere estar ahí, ya no hay ningún problema. Pero cuando Dios nos da y Él quiere que se manifieste, fíjense, es un lugar donde manifestar su gloria. Es un lugar donde manifestar su gloria. Si nosotros estuviéramos en un cerro y lo único que pudiéramos tener es un tejabancito y pusiéramos lo mejor de lo que tuviéramos en el pueblo y pusiéramos lo mejor en el tejabancito, y aunque fueran cosas usadas y viejitas y las pusiéramos, pero es lo mejor que pudiéramos dar, ahí florecerían las bendiciones. Cuando es la voluntad de Dios, florecen las bendiciones, florecen las bendiciones. Me acuerdo del padre Emiliano Tardif, cuando Dios le regala, lo sana y le regala el don de la sanación. Entonces él quería ir a un retiro de renovación, quería conocer más, y el obispo le dice: tienes que irte, y lo mandó a la parroquia más alejada, allá en el cerro, la parroquia sola, viejita, pequeña, chiquita. Y pues allá se va el padre Emiliano Tardif, se va por obediencia, y dice: estábamos en misa, y yo le dije a la gente: vamos a hacer oración. Y dice: me puse de rodillas con todos, y de repente vi como un libro. Y de repente ese libro se abrió y vi una rodilla. Y dice: caray, ¿y esto qué? Nunca le había pasado nada, estaba teniendo una visión. Entonces de repente pues agarra el micrófono y dice: estoy viendo una rodilla. Y entonces se da la vuelta a la hoja, y la rodilla tiene un problema así y así y así, le está doliendo a la persona esto, y ahorita está sintiendo esto. Cuando termina de decirlo, se vuelta la hoja. Ahorita estás sintiendo un calorcito así y así y así. El Señor te está sanando, ya estás bien de tu rodilla. Y sanó a la persona. Y sanó. Y era casi un tejabancito. Dios no necesita palacios, pero sí lo mejor de lo que podemos dar. Lo mejor de lo que nosotros podemos darle. El santo cura de Ars, que siempre andaba con sus sotanas media roídas y todo, pero cuando iba a entrar a la Santa Misa, impecable. No avergonzaba a Dios con nada de eso. Impecable. Era el Señor el que se iba a hacer presente. Lo mejor de lo que se alcanzara. No eran vestimentas de oro, lo mejor de lo que estaba a su alcance. Cuando nosotros damos lo mejor a Dios, recibimos una serie de bendiciones de Dios impresionantes. Una serie de bendiciones impresionantes. Y es lo que el Señor quiere. Quiere Él manifestar su gloria. Manifestar su gloria en su casa. En su casa. Ha pedido una casa. Pero esto también tiene otro sentido que no tenemos que despreciar. Es el templo, también nuestro cuerpo es el templo que Dios se hizo. Por eso el cuerpo del ser humano es una criatura, es una materia especialísima. Porque aunque está hecha de barro, aunque estamos hechos de barro, por eso muchos se bañan y huelen a tierra mojada. Aunque estamos hechos de barro, es un barro dignificado por Dios, que Dios quiso que el ser humano fuera su casa. Nosotros somos la casa de Dios, el templo de Dios, un Dios que es más grande que el universo, pero que su poder le permite entrar en el ser humano. Así de pequeño puede hacerse el Señor para entrar en nosotros. Somos su templo, por eso es que nosotros tenemos que cuidar el aspecto de nuestro cuerpo. No nos pide el Señor que compramos las cosas más caras y que pongamos cosas, no, lo mejor que puedas. Y hasta ahí, sin presiones, sin estrés, lo mejor de lo que tienes, lo mejor de lo que puedes, sin sacrificar a la familia, sin la necesidad de sacrificar a la familia. Es la teología, repito, del cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tú fuiste creado para ser la casa de Dios.
casa que Dios quiere habitar, pero te la dejó a ti encargado. Tú eres el administrador de este templo. Tú eres el administrador de ese templo. Yo soy el administrador de este templote. Pero todos somos administradores. Somos simples administradores nosotros de lo que Dios ha creado para Él. Por eso yo no soy mío. Yo soy de Dios. Todo lo mío es de Dios. Y todo lo que Dios ha creado, lo ha creado para Él. Nada lo creó para que quedara suelto de Él. Todo Dios lo ha creado para Él. Entonces hay que darle al cuerpo también lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos. No es vanidad, no es orgullo. Cuando nosotros le damos al cuerpo, lo vestimos de una manera bien, sin necesidad de buscar las cosas más caras. No, pero sí lo que te quede bien es un poco caro. Te queda bien y tienes la posibilidad, Dios te ha dado la posibilidad para que lo puedas comprar, cómpralo, es para la gloria de Dios. De esa manera tú estás mostrando que eres que no eres un hijo pobre de un padre rico. De esa manera estás mostrando que no eres un hijo pobre de un padre rico. Entonces tenemos que ir dignificando, tenemos que reconocer la dignidad de nuestro cuerpo. Hay que tratar a nuestro cuerpo lo mejor posible. Y esto es algo que se les olvida mucho. Las mamás, la mamá y el papá traen a su hijo aquí para que sea bautizado, se le bautiza al niño y ese niño tras el bautismo queda constituido hijo de Dios. Por los méritos de Jesús es hijo de Dios. Y entonces se lo llevan a su casa, pero lo tratan solo como si fuera su hijo. No lo tratan como hijo de Dios. Lo tratan solo como si fuera su hijo. Esa es la falta de fe en nosotros. Ese es un descuido del templo de Dios. Es templo de Dios. ¿Sí? En las mismas parroquias, ¿cuántas veces nosotros atacamos al templo de Dios? Y a veces es un ataque y es al templo de Dios, porque todos los que estamos aquí somos un templo vivo de Dios. Somos un templo vivo de Dios. Les he platicado mucho de una catequista que está en una parroquia y que tenía un hijo impresionantemente activo y de esos que rompen todo, brincan en todos lados, se suben a todos los árboles. ¿Quién no hacía ese niño? Era impresionantemente activo, hiperactivo, como se le llama. Y entonces la mamá le dijo que le dio una advertencia. Esto hace muchos años, todavía se puede hacer todo esto. Y entonces el chiquillo desobedeció a la mamá y la mamá dijo, yo te lo advertí, y agarra la chancla a la mamá. Ya ven que antes las chanclas eran buenísimas para que psicólogos, no hacen un chanclazo y se alineaban todas las ideas y arreglaban sentimientos, emociones, se ponía todo al tiro. Ahí, y la agarra y le dice la mamá, el chiquillo le grita, mamá, acuérdate que soy templo del Espíritu Santo. Dice la mamá, sí, pero no te voy a pegar en el templo, sino en la sacristía. Y así le fue. Pero la dignidad del cuerpo humano, esto es una realidad. No podemos descuidar nosotros. Ahora imagínense, si el solo descuido del templo de Dios provoca una disminución de gracia y bendición, imagínense lo que es la destrucción del templo de Dios. Ahora estoy hablando del cuerpo humano como templo en el vientre de una mamá. Es la destrucción de un templo. No es cualquier cosa, no es una célula que la mamá ya no quería tener ahí y la sacó. Es la destrucción de un templo. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Destruyan mi templo y yo los destruiré a ustedes. Aguas. Acuérdense que Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Es la teología del cuerpo. Nosotros somos el templo de Dios. Dios quiere inhabitar en nosotros. Por eso hay que embellecer, como se tiene que embellecer el templo material, también tenemos que embellecer el cuerpo físico. Y no estoy hablando de adornos, ni de cosas de oro, ni de joyas. Estoy hablando de virtudes, porque no se trata de embellecerlo para el mundo, sino vernos bien para Dios, lo que le agrade a Él,
porque vas garantizando la bendición cuando lo que tú haces es para agradarlo a Él, porque cuando lo que nosotros hacemos es para agradar a la gente, es para agradar a los que nos rodean, es cuando vienen entonces los tipos de vestido con muchos escotes, muy poca tela. Pero bueno, ya ven que la moda empezó con una rama de higuera. Con eso empezó la moda y luego mientras más tela más cara y ahora mientras menos tela más cara. Las cosas van cambiando ahorita en este mundo, pero no podemos mostrar de más. El templo de Dios es su casa, no es de nosotros, es su casa. No podemos hacer lo que nos dé nuestra regalada gana. No podemos bañarnos solo cuando nosotros queramos, no es tuya. El templo, este cuerpo es de Dios. Nosotros somos de Dios, nos debemos nosotros a Dios. Y el cuerpo se embellece con virtudes, se embellece con santidad. ¿Qué es la belleza del cuerpo? La belleza del cuerpo es la presencia de Dios. Lo único que le interesa a Dios es sí mismo, es Él mismo. En la medida que nosotros nos llenamos de Dios, es en la medida que estamos unidos a Él. No en la medida de otras cosas ni de otros logros. Así de que tenemos que cuidar el templo material, tenemos que cuidar el templo que somos nosotros, este cuerpo, y tenemos que cuidar el templo que se forma de pequeños templos. Nosotros vamos formando el templo de Dios, la casa de Dios, el cuerpo de Jesús. Nosotros, y Jesús dijo, destruyan este templo. Al ser nosotros, al formar el cuerpo de Jesús, ¿qué estamos formando? La casa de Dios, la gran casa de Dios en su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesucristo. Si nosotros hiciéramos esto, si pusiéramos atención de acuerdo a nuestras posibilidades, sean las que sean, hay cosas que pasan que son verdaderamente maravillosas, ¿no? Una vez les platicaba cómo todos podemos hacer algo. Fuimos una vez, yo estaba en el seminario de Morelia, y me acuerdo nos mandaron a una colecta, allá se hacía nada más una al año. Y entonces nos mandaron a varios seminaristas, nos mandaron una colecta, y yo iba con uno de mis compañeros, uno que tenía una creatividad muy impresionante, y entonces dábamos unos sobrecitos para que la gente pues depositara ahí su ayuda, y luego ya eso nos lo llevábamos nosotros. Y entonces llega un niño todo sucio, con pantalones roídos, descalzo, se veía flaco, se veía desnutrido, y entonces llega y pide un sobre. Y entonces mi compañero lo ve y muy amablemente le da el sobre. Y le dice el niño, ¿y qué pongo aquí? Reza un Padre Nuestro y ábrelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Oh, dije, ese es el sobre más valioso. Ese es el que lleva más. Ese es el que lleva más de todos. No necesitamos mucho. No necesitamos, todos tenemos algo que podemos ofrecerle a Dios, todos. Si nosotros nos pusiéramos, atendiéramos esto, seríamos el descanso de Dios, el lugar donde Dios descansa. Y si tú eres el descanso para Dios, Dios va a ser el descanso para ti. Si tú y tus hijos son el descanso para Dios, tú y tus hijos descansarán en Dios. Pero si tú no eres descanso para Dios, ni tus hijos son descanso para Dios, ¿cómo le exigimos a Dios el descanso? ¿Cómo le exigimos estar bien? Si le hemos robado, somos administradores que nos estamos comportando como dueños de aquello que no hicimos, porque nosotros no hicimos nuestro cuerpo. Mucha gente le gusta decir, es mi cuerpo. ¿Qué hizo para tenerlo? ¿Qué hizo? ¿Qué formó? ¿Algún dedo, alguna uña? ¿Qué hizo? No hay manera de eso, no es cierto eso. No podemos exigir a Dios que sea nuestro descanso si nosotros no nos hemos esforzado en que Dios sea un descanso para nosotros. Y hoy tristemente vemos cómo se han aprobado estas leyes en favor del aborto, y ahora los templos de Dios son destruidos en los vientres de sus propias madres. Ya hay muy pocos jóvenes que
que no están presumiendo un tatuaje en su cuerpo, ni siquiera saben lo que son los tatuajes, no saben la historia, no importa que sea una mariposita, una cosita, eso tiene una historia y tiene un sentido, y eso es lo que le da valor a los tatuajes en el mundo espiritual. En el mundo material, pues depende de quién lo haga, eso es lo que vale el que te lo hagan, pero en el mundo espiritual cada rayita tiene un sentido. Todos los tatuajes se hicieron con un sentido. Hemos destruido el templo de Dios. Hemos destruido el templo de Dios. Se profana el templo de Dios ahora de una manera verdaderamente miserable. Se profana el templo de Dios porque estamos negándonos a la voluntad de Él. ¿Cuánto ahorita, cómo se ve de personas que exigen sus gustos, deseos y preferencias por encima de lo que Dios quiso darle? Dios me quiso dar esto, pero no lo quiero. Yo quiero esto otro. Eso es una profanación del templo de Dios. Es una profanación del templo de Dios. Por eso hoy se nos invita a trabajar. ¿Qué es lo que pide Dios al pueblo? Reconstruir el templo de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Cómo se va a reconstruir el templo? Haciendo que Dios sea conocido, amado y servido. Que Dios pueda entrar en su casa, en su templo, que Él tiene derecho a estar ahí porque Él lo hizo para Él, para Él. Pero pues ya ven ahorita, si volteamos a ver el mundo, ¿cuántos se están quejando por la falta de agua? ¿Acaso Dios no puede hacer salir agua de las piedras? Sí, ya lo ha demostrado. ¿Por qué estamos sufriendo entonces de agua? Nos quejamos porque hay falta de comida. Cada vez todo es más caro y cada vez nos alcanza para menos. ¿Por qué? Pero no nos hemos detenido a pensar ¿por qué? No nos hemos detenido a pensar qué estamos haciendo mal, qué es lo que estamos descuidando nosotros. Si nos detuviéramos, podríamos darnos cuenta que hemos descuidado a Dios. Mucho lo hemos descuidado. Algunas personas podrían decir, yo voy a misa y voy a misa todos los días. Tú solo no eres el templo de Dios completo. Yo no soy el templo de Dios completo. El hecho de que yo celebre colabora, pero yo no soy el templo de Dios completo. Nos necesitamos para que Dios tenga su templo completo. No solamente yo, no podemos quedar en yo ya fui a misa, los demás que los lamba el sapo. No se puede. Hay que ver, hay que buscar a los demás, hay que embellecer el templo de Dios con sus hijos. Claro que la reconstrucción del templo siempre va a ocasionar problemas, divisiones, discordias, conflictos, siempre va a ocasionarse cuando se trate de reconstruir el templo. Traten de reformar algo que esté mal, que antes provocaba santidad y se les viene el infierno encima. Siempre va a haber alguien que se oponga al embellecimiento del templo. En el caso de los israelitas, ¿quién se oponía a la construcción del templo? Los samaritanos. Los samaritanos se pusieron en contra de la reconstrucción del templo y les hacían la vida imposible para que no pudieran reconstruir el templo. Hacer que nuestro cuerpo sea un templo donde Dios descanse de manera estable, no a veces, sino de manera estable, es muy difícil, se requiere de mucho trabajo. Pero si empezamos a trabajar juntos, hombro con hombro, empezar a trabajar con dedicación, teniéndole un poco de más amor al templo, más amor a la casa de Dios, que es nuestro cuerpo, pero también es este material, porque Él lo pidió. Los templos no se nos ocurrieron a nosotros, Él lo pidió. Él lo pidió Dios, ¿verdad? Pidió que se le hiciera. El arca de la alianza no estaba a la intemperie, tenía una casa de campaña como todas las familias tenían su casa de campaña. Dios puso su casa en medio de nuestras casas, Entonces, si yo soy descanso de Dios, Dios va a ser mi descanso. Por eso, aunque el mundo tiemble, yo podría permanecer. Por eso dice el Salmo, cayeron 1000 a mi izquierda, 10,000 a mi derecha, y yo sigo de pie. Todos los demás han caído, pero el Señor es mi fuerza. Si yo soy el descanso de Dios, Dios es mi descanso.
Dios es mi descanso y ahorita todos estamos bien cansados. Nos falta trabajar en esto del templo, del cuerpo y el embellecimiento de la casa de Dios. Entonces, el llamado de Dios es a reedificar el templo, reedificar nuestra vida en la doctrina de Jesús. El templo es el lugar del encuentro con Dios. ¿Sí? Si su presencia va creciendo en nosotros, también crece nuestro amor a Él. Nosotros mismos vamos a ser el lugar del encuentro con Dios para nosotros. Fíjense, nosotros vamos a ser el lugar del encuentro con Dios. El Señor lo dijo, se lo dijo a la samaritana: vendrán tiempos en que ya no adorarán a Dios aquí o allá, sino en espíritu y en verdad. Porque ya el ser humano va a ser más espiritual. Ahorita somos más carnales, dependemos más de la carne. Se nota más la acción carnal que espiritual en nosotros. Pero van a llegar tiempos en los que el Señor lo va a hacer. Cada vez parece que están más lejos, pero mientras más lejos se vean, más rápido vamos a llegar. Eso no es ningún problema para Dios. Para nosotros sí, pero para Dios no. Entonces el cuerpo es templo de Dios. Si el alma vive en gracia de Dios, entonces el cuerpo es el templo ocupado, del templo de Dios ocupado por Dios. La persona desprecia a Dios, su cuerpo es templo de Dios vacío. La persona vive en pecado y está en pecado, entonces su cuerpo es templo de Dios habitado por su enemigo. Son las diferencias. Son las diferencias, por eso no podemos decir que pecar y no pecar es lo mismo, que no hay problema. Sí, sí hay problema. Sí hay problema si nosotros nos abrazamos al pecado. Sí habría problema. Por lo tanto, el que acepta el pecado ha permitido la profanación del templo. Imagínense con qué respeto tenemos que ver a las personas, con cuánto respeto. Son el templo de Dios. Si esa persona se descuida y entonces se está mostrando más de su cuerpo de lo que es prudente, yo tengo que respetar, girarme, no aprovechar aquella ocasión, porque es templo. La persona esté bien o esté mal de su cabeza, crea o no crea, es templo de Dios, vacío, pero no deja de ser la casa de Dios. A mí nadie, si tú tienes tu casa, nadie puede ir a apedrear tu casa solo porque tú no estés. No porque no estés deja de ser tu casa. No está Dios, no por eso deja de ser casa de Dios, que merece todo el respeto de nosotros, todo el respeto de nosotros. Entonces los invito, hay que pensar si hay algo que ustedes sepan hacer y que podría colaborar en el embellecimiento de la casa de Dios. Hay algo que tú podrías contribuir de los dones, de las gracias que Dios te ha dado. ¿Qué podrías hacer para contribuir en la belleza del templo de Dios? Cualquier cosa, la más sencilla. No se están pidiendo cosas grandes ni sacrificios enormes. ¿Qué podrías tú poner de lo que Dios te ha dado a ti? No conseguir para dar, de lo que Dios te ha dado a ti. También hay que pensar qué virtudes necesitamos trabajar en nosotros, tal vez en la familia, para que todos seamos un descanso de Dios. Si nosotros, los que estamos ahorita aquí en el templo, si nosotros no fuéramos tan carnales, tan materiales, tan llenos de coraje, de resentimientos y de odios, de tanta cosa, si nosotros aquí fuéramos el descanso de Dios, podríamos experimentar el descanso de Dios. El descanso en el Espíritu es algo que es parecido, pero tiene otra función. Ese es una especie de anestesia, porque el Señor va a trabajar en el corazón o en la mente, en algún área de la vida de la persona va a trabajar Dios y le da una especie de anestesia. La persona queda colgada en Dios, consciente de su cuerpo, pero colgada en Dios, mientras Dios va trabajando. Pero el descanso, entrar en Dios, descansar en Dios, eso tendríamos que experimentarlo. Eso no se puede hablar, no se puede decir, no hay palabras para decir eso. Eso se necesita tener la experiencia, pero hay que trabajar las virtudes, hay que trabajar para hacer el descanso de Dios y Dios sea nuestro descanso.
No estamos hablando de cosas grandes, lo que sí puedes, lo que sí, para lo que sí te alcanza. Fíjense nada más. Si Dios, no nos está pidiendo Dios nada extraordinario, lo que sí puedes, lo que sí te alcanza. Pues que el Señor nos conceda todas estas gracias que necesitamos para no ser nunca templos desocupados de Dios, porque en ese momento estaríamos viviendo en una ingratitud muy grande. Y nos concede estas gracias que necesitamos también tener virtudes, irnos llenando de Dios, que Dios pueda correr y descansar. Cuando vemos las noticias terribles, que ahorita están pasando cosas terribles por todo el mundo, que Dios puede entrar en un corazón que lo espera, que preparó un lugar para Él. Y el Señor entraría en el corazón más sencillo, aunque fuera la persona más pobre. Eso no importa. Dios no necesita, no pide grandes cosas. El grande es Él. El grande es Él. De nosotros nos pide lo que podemos, de lo que Él mismo nos ha dado. Qué cosa tan maravillosa es Dios. Qué cosa. Por eso no debemos de estresarnos al pensar que tenemos que darle a Dios. Todo es como la fiesta del Día del Padre. Cuando llega el niño y le dice: papá, te quiero regalar un cinturón que vale 200 pesos, dame. En realidad el papá se está regalando solo, ¿no? Es lo mismo con Dios. Nos da y nosotros le damos de lo que Él nos dio, que es suyo. Dios se recibe a sí mismo. Dios se recibe a sí mismo. Pidamos al Señor que nos conceda las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.